Esteban les hizo a todo el pueblo de Israel, les hizo un resumen de todo el Antiguo Testamento. Así les hizo un resumen de todo el Antiguo Testamento, lo que Dios hizo con el pueblo de Israel. Así fueron escogidos. ¿De dónde salieron? De ser un grupo pequeño, así llegó a ser un número muy numeroso, los cuales estando en Egipto, igual, o sea, a medida que íbamos leyendo este capítulo, pues no podía dejar de acordarme de Esteban, la otra persona, aparte de este salmista como dice al principio, que cantemos, así dice, que esto que está acá, así lo cantemos. Y curiosamente, ¿cómo iniciamos hoy? Con un himno. Hoy iniciamos Oh Cristo, tu ayuda quisiera tener. Así, en todas las luchas. Hoy cantamos precisamente ese himno y precisamente aquí está hablando así un resumen de la Biblia. Bueno, algunas personas de pronto les hago esta aclaración. Algunas personas pensarán, pues entonces ya lo tenía preparado. Yo no sabía, yo he leído la Biblia 14 veces, completa, de Génesis a Apocalipsis, pero yo no sabía lo que decía, no sabía lo que decía el Salmo 105. O sea, el hecho de que la haya leído no significa que yo sé qué dice el Salmo 137, qué dice el Salmo 140, el 141, no. Y la he leído, sí, 14 veces, pero no puedo decirte exactamente, no les puedo decir exactamente qué dice un salmo, qué dice el otro, no. Entonces yo no sabía lo que realmente, yo no sabía el tema de hoy. Y el himno hace unos 10 minutos, porque yo venía de afuera, venía corriendo, y miré la lista, aquí tenemos una lista de los himnos, entonces iba tachando, ya. Entonces llega en orden, hoy correspondió el que cantamos el día de hoy. Pero miren que nada es coincidencia, nada es coincidencia. Hace 2 días pasó algo similar. Hace 2 días pasó con la palabra perfectos. Resulta que el video que se hizo previamente al en vivo, ese video fue sobre una pregunta que nos habían hecho. Resulta que hay capturas de pantalla a medida que se van haciendo preguntas y se van dando las respuestas, cuando la respuesta que se da es wow, entonces tenemos que hacer un video sobre esa respuesta que se dio. Entonces ya se había hecho captura de pantalla de varias respuestas que se habían dado y a esa palabra perfecto le correspondería la semana entrante. Pero resulta que un hermano me dijo que le hiciera un video y se lo enviara en bruto, un video neto, que él lo editaba, él le cortaba lo que le tenía que cortar y él le colocaba los subtítulos y él hacía así. Entonces se miró una captura de pantalla y se hizo un video sobre la que estaba en orden, haciendo fila. Se le hizo un video de esa captura de pantalla, de esa pregunta. Luego pidieron otro y se les hizo una captura de pantalla de esa captura de pantalla, mirando la pregunta y la respuesta. Claro, de esto toca hacer un video. Se le hizo otro video para ese otro hermano, para que él lo editara y lo subiera a su perfil. Pero resulta que cuando faltaban unos 15 minutos para que llegara estamos hablando de hace 2 días, cuando faltaban unos 15 minutos, entonces se tenía que subir el video de ese día, de hace 2 días. Y para subir ese video, entonces se miró la siguiente captura de pantalla. Pero al mirar la siguiente captura de pantalla era con la palabra perfectos. Y los salmos que leímos ese día, el Salmo 100, Salmo 101, algo que nos sorprendió es que tenía varias veces la palabra perfecto. Si ustedes miran ahora el Salmo 100, Salmo 101, se van a dar cuenta. Aparecía la palabra perfecto, perfecto, perfecto. En el 101 sobre todo aparece más. Perfecto. Entonces, cuando miramos esos salmos, lo que nos sorprendió ese día es que 15 minutos antes del en vivo se había subido un video short. ¿Con qué tema? Sobre quién puede ser perfecto. Si nos hacen la pregunta, ¿existe alguien que pueda ser perfecto? ¿Quién va a contestar? Claro, la gente contestaría, nadie es perfecto. Ese video, no sé si se acuerdan. Se hizo ese video y el tema que tocó compartir ese día tenía la palabra perfecto. Nada es preparado. Para algunas personas, de pronto algunas personas pensarán, pero no es coincidencia, él ya habrá preparado, él tendrá así una hoja, tendrá un computador, no, aquí nada es preparado, lo que Dios permita que compartamos. Y es muy bonito, desde donde ustedes están, no alcanzan a darse cuenta
la alegría que me da a medida que voy compartiendo y que sé cuál es el tema que se está compartiendo por este tipo de cosas que les digo que es trabajo de Dios, no es coincidencia, es 100% trabajo de Dios. Vamos a leer en Hechos, vamos a Hechos. Vamos a mirar Hechos capítulo 7. Sí, es Hechos capítulo 7, el capítulo donde habla Esteban. Pues no lo vamos a leer todo porque es largo, ese capítulo es largo. Ese capítulo tiene 60 versículos. Pero entonces, para que se den cuenta que este capítulo es muy parecido al Salmo 105. Dice, por ejemplo, empecemos a leer desde qué versículo. Digamos, por ejemplo, el versículo 7. El 6. Y le dijo Dios así, que su descendencia sería extranjera en tierra ajena, y que los reducirían a servidumbre y los maltratarían por 400 años. Leíamos el versículo 6, ¿no? Tiene 60 versículos, vamos a leer. Por ejemplo, el 11. Vino entonces hambre en toda la tierra de Egipto y de Canaán, y grande tribulación, y nuestros padres no hallaban alimentos. Cuando oyó Jacob que había trigo en Egipto, envió a nuestros padres la primera vez. ¿No les da el mismo sabor de leer el Salmo 105, leer el Salmo 105 y leer lo que Esteban está hablando? Es más o menos lo mismo, ¿no? Leamos otro versículo más adelante. Dice el versículo 18. Hasta que se levantó en Egipto otro rey que no conocía a José. Este rey, usando de astucia, con nuestro pueblo maltrató a nuestros padres a fin de que expusiesen a la muerte sus niños para que no se propagasen. Seguimos leyendo más, otro versículo más adelante. Por ejemplo, el versículo 32. Yo soy el Dios de tus padres, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Y Moisés, temblando, no se atrevía a mirar. Ya llegamos a Moisés. Se habló de Abraham, luego se habló de que tu descendencia iba a ser esclava en Egipto. Luego ya de Moisés, ahora estamos en Abraham. Tiene 60 versículos. Leamos, por ejemplo, el versículo 41. Entonces hicieron un becerro y ofrecieron sacrificio al ídolo, y en las obras de sus manos se regocijaron. Ya está hablando de cuando Dios da los 10 mandamientos y el pueblo hizo exactamente lo contrario a lo que está escrito en los 10 mandamientos. Ellas ya habían infringido todos los puntos mientras Moisés bajaba con las tablas donde decía que no hiciera todo lo que estaban haciendo. Ahora leamos más adelante. Tiene 60 versículos, ahora leamos por ejemplo el 50. ¿No hizo mi mano todas estas cosas? Allá. Hasta ahí termina. Parece que hasta ahí termina. Porque en el 51 dice, duros de cerviz e incircuncisos de corazón y de oídos. Vosotros resistís siempre al Espíritu Santo como vuestros padres, así también vosotros. Después de que Esteban les hizo el resumen, o sea, Esteban prácticamente les nombró lo que está resumido en el Salmo 105. Después de que Esteban hizo eso, ahora Esteban, ¿para qué les explicó eso? Para esta exhortación que les está dando. Desde el versículo 51 hasta el 60 es la exhortación y muerte, lapidación de Esteban. No sé si algunos sepan, entrando en contexto, a Esteban lo matan apedreado. El primer mártir cristiano, anunciando a nuestro Señor Jesucristo. Cristiano es el seguidor de nuestro Señor Jesucristo. No cualquiera puede seguir a Jesús, no cualquiera. Ya vamos a hablar sobre ese tema. Para ello tenemos que mirar lo que dijo Esteban. Miremos desde ese 51 en adelante. Dice el 52. ¿A cuál de los profetas no persiguieron vuestros padres y mataron a los que anunciaron de antemano la venida del justo, de quienes vosotros ahora habéis sido entregadores y matadores? Vosotros que recibisteis la ley por disposición de ángeles y no la guardasteis, oyendo estas cosas, se endurecían en sus corazones y crujían los dientes contra él. Mientras Esteban les hablaba, ellos ya empezaron a irarse. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios. Y dijo, he aquí veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre
que está a la diestra de Dios. Entonces ellos, dando grandes voces, se taparon los oídos y arremetieron a una contra él, y echándole fuera de la ciudad, le apedrearon. Y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo, ya saben quién es, y apedreaban a Esteban mientras él invocaba y decía: Señor Jesús, recibe mi espíritu. ¿Qué fue lo que dijo Esteban? Cuando lo estaban apedreando para matarlo, él alzó, dice así, dice, ¿no? Dice, mientras él invocaba y decía: Señor Jesús, recibe mi espíritu. Esteban ya sabía que se iba a ir. Eso que estaba sucediendo era inevitable. Él ya se iba a ir. Y el versículo 60, y puesto de rodillas, clamó a gran voz: Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió. Es impactante lo que primero Esteban les nombra todo el Salmo 105. Primero Esteban les hace un resumen. Los que apedrearon a Esteban, ¿de qué se jactaban? De decir que eran hijos de Abraham. Ellos se jactaban de decir que eran hijos de Abraham. ¿Por qué? Porque por linaje, mirando la genealogía, mirando los libros de la genealogía, ellos venían descendientes genéticos, por genes. En cuanto a genes, ellos tenían la sangre de Abraham, por descendencia real, por decirlo de alguna manera, como si Abraham fuera rey, pero por linaje perfecto, verídico. Eran descendientes de Abraham. Pero entonces aquí Esteban les nombra lo que sucedió con Abraham, con Isaac, con Jacob, así, con todos los hijos de Israel y también con Moisés. Les nombra todo, les hace el resumen y les dice: ustedes siempre se resisten al Espíritu Santo. Así les dice Esteban, ¿no? Ustedes siempre se resisten al Espíritu de Dios. Y ustedes mataron al justo. Él vino, estuvo acá, pero ustedes lo que hicieron fue matarlo. Y dice que ellos crujían los dientes. Mientras Esteban hablaba, ellos estaban con ganas de: ¡ay, no más! ¡Cállenlo! Alguien que le pegue para que se quede callado. Esteban les estaba diciendo la verdad. Pero sin embargo, ¿qué hicieron ellos? Lo sacaron de la ciudad y lo apedrearon. Y la frase que pronunció Esteban al final, ¿dónde dice que tenía los ojos puestos Esteban? ¿Sí se acuerdan? Aquí dice que Esteban tenía la mirada puesta en algún lado, ¿no? Miramos cómo dice, pero Esteban, lleno del Espíritu, ¿dónde tenía la mirada? Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios. Es maravilloso, ¿no? Esteban, ya cuando cuando lo estaban ya cuando lo iban a apedrear. Aquí era cuando lo iban a apedrear, pero él, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Así dice la palabra también, ¿no? Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. ¿Por qué Esteban tenía puestos los ojos en Jesús? ¿Por qué podía mirar al cielo? ¿Por qué podía mirar a Dios? No solamente es el acto físico, ¿no? Porque cuando piensa uno mirar al cielo, como si fuera mirar hacia arriba. Se está refiriendo a teniendo la mirada en la ciudadanía celestial, no en este mundo. Él tenía puesta la mirada, como dijo el apóstol Pablo. Dijo el apóstol Pablo que corramos la carrera que tenemos por delante. Así dice el apóstol Pablo, ¿no? Despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia. Eso lo dijo el apóstol Pablo. Ahorita estamos en la temporada de los Olímpicos, ¿cierto? Los atletas cuando van a correr, los atletas cuando corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero solo uno se lleva el premio. Me estoy citando un versículo literal, tal cual, salió textual el versículo. Todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio. ¿Qué característica tiene un atleta? El atleta se despoja de todo peso. Si se han dado cuenta que a los atletas les dan la ropa más ligera. Hacen telas especiales
que les ayuda a transpirar para que su cuerpo esté como si estuvieran desnudos. No están desnudos, no pueden estar desnudos, pero tienen telas especiales. Y esas telas no solamente les permiten transpirar, sino que son las telas más livianas. Son telas especiales, telas livianas, el calzado que usa un deportista es el calzado especial para el tipo de suelo en el cual él va a correr. Hay varios tipos de suelos, hay varios tipos de zapatos que usa el atleta, pero especial, y son carísimos esos zapatos, pero son especiales para correr en la pista que va a correr. Si es de este material o si es de este o si es de este, dependiendo, se tiene que colocar unas zapatillas para ese tipo de suelo. ¿Por qué? Porque ¿con qué intención está corriendo este atleta? Está corriendo lo más liviano, lo más ligero y con la herramienta necesaria, el calzado apropiado, porque se trata de correr. Cuando se trata de correr, ¿qué es importante? El calzado. ¿Qué calzado tiene si se trata de una carrera? Y teniendo el calzado apropiado para hacer, ¿cuál? Para llevarse el premio. El apóstol Pablo lo dice así. Despojémonos de todo peso y del pecado que nos hace. Despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Tal cual acabo de citar un versículo que aparece en la Biblia. Así dice, así dijo el apóstol Pablo, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos por delante, corramos la carrera con paciencia, la carrera que tenemos por delante. Él hacia dónde tenía la mirada el apóstol Pablo. Dice, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Puesto los ojos en Jesús. ¿Qué hizo Esteban? ¿Dónde tenía Esteban su mirada? Puesto los ojos en Jesús. No significa mirar hacia arriba, ¿no? Pareciera cuando uno dice puesto los ojos en Jesús, como si se tratara de mirar hacia arriba. No, no es mirar las nubes, no, no. Tener puestos los ojos en Jesús es tener puesta la mirada acá. Esto es tener puesto... ¿Jesús qué dijo? Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. ¿Qué dice aquí la palabra de Esteban? Cuando él tenía puestos los ojos en Jesús, ¿de qué estaba lleno? Dice, pero Esteban lleno del Espíritu Santo. Así dice, pero Esteban lleno del Espíritu Santo, puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios. ¿De qué estaba lleno Esteban? Lleno del Espíritu Santo. Así dice la palabra, ¿no? Él estaba lleno del Espíritu Santo. ¿Qué cosa hace que una persona pueda tener la mirada en el cielo? Puesto los ojos, él tenía la mirada en el cielo y dice que vio la gloria de Dios y vio a Jesús sentado a la diestra del Padre. Lo que Esteban vio aún estando en este cuerpo era maravilloso. Esteban estaba 100% en el Espíritu. Por eso aquí dice lleno del Espíritu. Así dice, ¿no? Lleno del Espíritu. Si tú quieres así experimentar lo que experimentó Esteban, ¿qué es lo que tienes que hacer? ¿Qué es lo que Esteban hizo acá para ser lleno del Espíritu Santo? Hizo exactamente lo que nuestro Señor Jesucristo mandó. Nuestro Señor Jesucristo nos puso una tarea. Dijo, id por todo el mundo y anunciad este evangelio a toda criatura. Esteban aquí estaba anunciando el evangelio sin temor. Él no tenía ningún miedo. Era él contra una muchedumbre. Pero él no tuvo miedo de decirle a esa muchedumbre en la cara lo que ellos eran. En toda la cara Esteban les estaba diciendo la verdad. Por eso lo mataron. Aquí acabamos de leer, esto es cruel. Humanamente es cruel, porque aquí lo matan, aquí lo asesinan. Pero él, ¿dónde tenía los ojos? Puestos en el cielo, viendo la gloria de Dios. Lleno del Espíritu Santo. ¿Quieres ser lleno del Espíritu Santo? Ya sabes cuál es el requisito. Anuncia el Evangelio. ¿Qué anunció Esteban acá? Que aquel que venía a salvarnos, el justo, que se nombra en las Escrituras, el justo que se nombra en el Antiguo Testamento y que ellos se sabían de memoria y que ellos están esperando, el Mesías, ellos lo mataron. Y Esteban se los dijo de frente, sin miedo, sin cobardía, sabiendo que lo que le esperaba era inevitablemente la lapidación. Lo mataron a piedra. Eso es ser lapidado, morir a piedra.
Pero dice que el último versículo que leímos, el versículo 60 de Hechos capítulo 7, versículo 60, ¿qué dijo Esteban? No les tengas en cuenta este pecado. Esteban, con su último aliento de voz, qué fue lo que Esteban hizo? Esteban intercedió por toda la humanidad. No solamente por los que estaban en esa cena, por ti y por mí. ¿Cómo lo dijo Esteban? Leamos nuevamente ese versículo. Puesto de rodillas, clamó a gran voz, Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió. Este es el corazón de alguien que está lleno del Espíritu Santo. ¿Tú tienes alguna contienda con alguien por asuntos religiosos? Porque alguien piensa de esta manera y otro piensa de esta manera. Quitando toda religiosidad, quitando todo del camino, si tú te quedas con la tarea que Jesús nos puso y de anunciar el Evangelio a toda criatura, solamente haz eso. ¿Y qué va a pasar? Vas a estar lleno, así dice la palabra acá, ¿no? Lleno del Espíritu Santo. ¿Dónde vas a tener la mirada en ese momento? En nuestro Señor Jesucristo, en el cielo. Nuestro Señor Jesucristo sentado a la diestra del Padre, puesto los ojos en el cielo, viendo la gloria de Dios y a Jesús sentado a la diestra del Padre. El atleta se despoja de todo y usa el calzado correcto. En la Biblia habla del calzado que debe tener un justo, el que anuncia el Evangelio. Dice en Efesios capítulo 6 que nos coloque, Efesios, vamos a leer, ya para terminar, vamos a mirar. Gálatas, Efesios capítulo 6. La armadura de Dios. Dice el versículo 15, y calzados los pies con el apresto del Evangelio de la paz. Así dice, ¿no? Calzados los pies con el apresto del Evangelio de la paz. El atleta, el que corre, el apóstol Pablo lo dijo, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Él, ¿hacia dónde corría? Dice, hacia ¿cuál era el premio? Del supremo llamamiento. ¿A qué fue llamado el apóstol Pablo? Ayer mencionamos ese versículo. Primera de Corintios capítulo 15, versículo 3. El apóstol Pablo dijo, primeramente yo les doy lo que asimismo yo recibí. Y él habló de la base de su ministerio. ¿Cuál era la base del ministerio del apóstol Pablo? ¿Qué fue eso primero que él recibió? Las personas en las religiones hablan de muchos temas, pero el apóstol Pablo habló de la base de su ministerio. Y dijo, yo les doy lo primero que yo recibí. Eso les voy a dar. Pero él había dicho cómo se llamaba eso. Eso que él nos iba a dar, ese era el Evangelio. Y él explica qué es el Evangelio. En ese versículo 3 de 1 Corintios 15, él dice que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. Eso fue lo primero que recibió el apóstol Pablo. La base, el fundamento del ministerio, la roca. El fundamento del ministerio del apóstol Pablo, él no lo expresó. Es el Evangelio. Esa es la base, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. Es maravilloso. Es maravilloso. Nosotros ya fuimos libres ¿de qué? Del pecado. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. ¿De qué teníamos que ser libres? Del pecado. ¿Qué cosa y cuál era el peso que nos asediaba? El pecado. Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. Ese es el fundamento del ministerio del apóstol Pablo. Eso es lo primero que él recibió, sobre lo cual se edificó todo su ministerio. ¿Qué fue lo primero? ¿Qué es lo más importante? Lo básico. El Evangelio. Que Cristo murió por nuestros pecados. ¿Qué es el Evangelio? Si no tenías claro qué es el Evangelio es que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. Ese es el Evangelio. Espero que lo hayas podido creer, que lo hayas podido recibir. Dice la Biblia, a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. ¿Qué es lo que una persona tiene que recibir? Lo mismo que recibió el apóstol Pablo de primeras. El Evangelio. Si tú todavía no habías recibido el Evangelio, si en tu corazón no tenías claro qué era el Evangelio, en este video lo hemos explicado. Todo lo que se explicó en el video del día de hoy
hablando del Salmo 105, hablando de Hechos capítulo 7, era única y exclusivamente para que tú tuvieras claro qué es el Evangelio. No desaproveches este espacio en el cual compartimos para que puedas recibir la salvación y no solo tú, sino toda tu familia. Vamos a orar ya para terminar. Padre, gracias por este tiempo que nos permites para considerar tu palabra. Gracias porque hoy se ha podido anunciar tu Evangelio nuevamente. Muchas personas, tristemente, no están preparadas para recibirlo todavía, pero tu palabra dice claramente que aquel que lo puede recibir es aquel a quien tú le has dado la potestad de ser hecho hijo de Dios. Cuando alguien recibe el Evangelio, cuando alguien tiene el corazón preparado para poderlo recibir, se convierte en un portador de vida, porque también lo puede anunciar. Una persona no puede anunciar el Evangelio si no conoce qué es el Evangelio y si no lo ha creído. Hoy, todos los que estuvieron, todos los que asistieron, fueron testigos de qué es el Evangelio. En el corazón de quienes se va a quedar únicamente en aquellos a quienes tú le extiendas tu gracia. Esto no es de las personas haciéndole un favor a Dios o a alguna iglesia en especial, no. Esto es de la misericordia de Dios y la persona que sea sensible y se pueda dar cuenta que lo que hoy se le extendió fue la misericordia de Dios. Si la puede tomar, es justo, es salvo y puede transmitir vida. De lo contrario, sigue en la muerte, en las tinieblas, sin darse cuenta. Te pedimos que tengas misericordia de todos los que se conectaron el día de hoy y hemos orado en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Gracias a Dios escuchamos la palabra de Dios el día de hoy. Muy hermoso, muy maravilloso. Lo de Esteban, lo del Salmo 105, es un gozo escuchar un resumen. Nunca antes habíamos visto tan resumida la Biblia como el día de hoy. Si se trataba de resumir la Biblia, resumir lo que Dios, el trabajo de Dios y hasta el final, ¿cómo se llama? La gloria de Dios. Si se trataba de resumir, hoy viendo el Salmo 105, que es casi igual que leer Hechos capítulo 7, cuando Esteban da exactamente el testimonio de lo que está en el Salmo 5, el resumen de la Biblia, para finalmente, ¿qué decir? Finalizar glorificando a Dios. ¿Cómo glorificó Esteban a Dios? Con su muerte. Con su muerte, él glorificó a Dios. Así también los que estamos acá, anunciemos el Evangelio hasta la muerte. La Biblia dice que nos espera un galardón. ¿A quién le espera un galardón? A aquel que hasta la muerte anuncia el Evangelio. No calles el Evangelio, anúncialo. Lo que hoy vimos es muy maravilloso, muy hermoso. Nos vemos mañana, nuestra cita, siempre todos los días, a la misma hora. Mañana, a la hora en punto. Nos vemos, no faltes. Chao.